El huracán Epsilon ha seguido fortaleciéndose en las aguas del Atlántico con vientos máximos sostenidos de 176 kilómetros por hora. En este momento se dirige hacia las Islas Bermudas. Según el Centro Nacional de Huracanes, el día de hoy voy a estar mostrándole toda su trayectoria y los posibles efectos que puede estar causando en las próximas horas. También estaremos analizando algunas lluvias que están ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, específicamente sobre el estado de la Florida, que estarán afectando a algunos otros estados en los próximos días, y el día de hoy se los estaré mencionando. También estaré mostrándole las lluvias que estarán ocurriendo en algunos estados de México y posibles zonas de baja presión que estarán en formación en los próximos días. Como pueden observar, el huracán Epsilon se ha fortalecido el día de hoy en las aguas del Atlántico. Se desplaza en este momento con un movimiento de traslación un poco más hacia el norte-noroeste, con vientos máximos sostenidos de 176 kilómetros por hora, como un huracán de categoría 2, donde estaría avanzando el día de mañana, acercándose al este de la isla Bermudas, donde hay avisos de derramamiento de árboles y posibles inundaciones. Podemos ver que continuará su movimiento un poco más hacia el norte, un poco lejos de los Estados Unidos, pero va a haber altas marejadas ciclónicas en todas estas áreas del Atlántico. Por tal motivo se han emitido avisos a las embarcaciones que van a estar en toda esta área para que estén bien precavidos ante las altas marejadas ciclónicas que van a estar dejando este potente huracán Epsilon, que va a estar acercándose a la isla Bermuda en el día de mañana. Si nos acercamos un poco más, pueden ver más claramente en sus pantallas el ojo del huracán, donde el día de hoy se ha formado más claramente, como pueden observar, con mayor cantidad de vientos, y por tal motivo es que se han elevado los avisos en la isla Bermudas, donde estará pasando un poco más hacia el este, pero se sentirán los fuertes vientos. Como pueden observar, que está marcada la isla Bermudas con una raya morada, que eso significa advertencias en la isla Bermudas. Si nos movemos un poco a los Estados Unidos, vamos a observar que tenemos varias zonas de baja presión que están causando fuertes precipitaciones de lluvias en este momento en todo el estado de la Florida, donde se han emitido algunos avisos de posibles inundaciones en Miami debido a que llevan varios días recibiendo lluvias, y se esperan que el día de hoy estén recibiendo de 2 a 3 pulgadas de lluvias. Las lluvias continuarán en todo el estado de la Florida, estarán ascendiendo hacia el condado de Jacksonville y acercándose al área de Georgia y Carolina del Sur. También se extenderán hacia Carolina del Norte y algunas partes del sureste de Tennessee. En la parte occidental de México podemos ver que estarán recibiendo algunas lluvias en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, debido a estas zonas de baja presión que están moviéndose hacia el oeste-noroeste, aunque no se espera ninguna formación ciclónica en los próximos 5 días en las aguas del Pacífico. Pero en las aguas del Mar Caribe podemos ver que tienen más cantidad de lluvias que estarán afectando a la parte sur de Cuba, y también están afectando a Jamaica en este momento y algunas partes de Haití y República Dominicana. Si nos vamos a la página oficial del Centro Nacional de Huracanes, podemos observar en las aguas del Atlántico el huracán Epsilon, que está como categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 176 kilómetros por hora, que se espera que se mantenga como un huracán categoría 2 hasta el día de mañana, y después, a medida que avance un poco más hacia el norte de las aguas del Atlántico, vaya disminuyendo su intensidad nuevamente a un huracán categoría 1. Y en las aguas un poco más del Mar Caribe podemos observar en la parte occidental de Cuba al suroeste que podemos ver una zona de baja presión que tiene un 20% de desarrollo en los próximos 5 días, que nos ha indicado el Centro Nacional de Huracanes que seguirá desplazándose hacia el este-noreste, donde estará afectando algunas partes de Cuba y las Bahamas. También estará afectando al condado de Miami.
Por tal motivo se les recomienda a los residentes de estas áreas estar bien alerta a los boletines del Centro Nacional de Huracanes sobre el movimiento de traslación de esta onda tropical que estará moviéndose hacia el este-noreste en los próximos días. Si observamos de una forma más clara el movimiento de traslación del huracán Epsilon, como le mencionaba anteriormente, podemos ver que continuará moviéndose un poco más hacia el norte hasta el sábado, donde estará haciendo un giro hacia el este, como pueden observar en la imagen que les estoy mostrando, donde habrá altas marejadas ciclónicas en todas estas áreas. Pueden ver que todavía el domingo tendrá fuerza de un huracán categoría 1 y continuará moviéndose un poco más hacia el este-noreste hasta el lunes. Este es el mapa de viento del huracán Epsilon, donde estará bien fuerte en todas estas áreas. Se les recomienda a todas las personas que tengan frágiles embarcaciones, que tengan mucha precaución y cautela al andar por estas áreas del este de los Estados Unidos y el este de Canadá en los próximos días, debido a los fuertes vientos que va a estar dejando este huracán Epsilon en las aguas del Atlántico. Vamos a leer qué nos dice el Centro Nacional de Huracanes, las informaciones importantes en el aviso público número 11, dado el día de hoy. Vamos a ver exactamente qué nos dice. A continuación podemos observar que nos está indicando que en este momento se desplaza con vientos de 110 millas por hora, que son 175 kilómetros por hora, con un movimiento actual de 300 grados a 9 millas por hora de desplazamiento. Por eso podemos ver, si bajamos un poco, el resumen de las vigilancias y advertencias en efecto. En este momento hay una advertencia de tormenta tropical vigente para la isla Bermudas. ¿Por qué está vigente como una tormenta tropical, como nos marca el Centro Nacional de Huracanes? Porque le mostraba que el huracán pasará al este de la isla Bermudas, y por tal motivo el Centro Nacional de Huracanes está emitiendo una alerta de viento de tormenta tropical, no de huracán, si continúa ese movimiento de traslación un poco más hacia el norte, porque no pasará directamente por la isla Bermudas, sino por el este de la isla Bermudas. Por tal motivo se ha emitido ese aviso de tormenta tropical, de vientos de tormenta tropical. Si seguimos observando la información oficial del Centro Nacional de Huracanes, nos dice que a las 2 de la tarde se localizó el ojo del huracán Epsilon cerca de la latitud 29,4 norte con la longitud 59,7 oeste. Epsilon se mueve hacia el oeste-noroeste cerca de 9 millas por hora. Eso significa que se está moviendo a 15 kilómetros por hora. En la información importante dice también que grandes oleajes generados por Epsilon estarán afectando Bermuda, las Bahamas, las Antillas Mayores y las islas de Sotavento, y se espera que llegue a parte de la costa este de los Estados Unidos y el Atlántico de Canadá durante los próximos días. ¿Qué nos está indicando esta información del Centro Nacional de Huracanes? Que toda esta área del Atlántico estará con fuertes oleajes que se extienden hasta la costa este de los Estados Unidos y la costa este de Canadá por el fuerte oleaje de este huracán Epsilon. Por tal motivo deben de estar bien alerta siempre a los boletines emitidos por el Centro Nacional de Huracanes con el movimiento de traslación de este fuerte huracán Epsilon en los próximos días.